Tiempos difíciles, tiempos de creer es el tema que Dios me permitirá. Le pedí al Señor esta dirección para poder transmitir un mensaje que pudiese ser de edificación para nuestra iglesia, para nuestros hermanos, para todos nosotros. Hay un versículo al final de la parábola del juez injusto, que no vamos a estudiar esta parábola, pero que de alguna manera llama mucho la atención al final esta pregunta del maestro. Esta enseñanza tiene que ver con la perseverancia en orar, de alguien perseverante, aunque veía puertas cerradas. Y al final de esta parábola el Señor lo que dice es: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esa es una pregunta que creo que nos deberíamos de hacer cada uno. Tiempos difíciles, mis hermanos. Yo quisiera saber quién está exento de ellos. ¿Alguien estará exento de pasar por una situación difícil? Sabemos que no. Pero esto es algo que desde el principio ha sucedido. Mire, y por causa del mismo hombre, así fue. La historia de la humanidad lo comprueba en cada evento de su existencia. ¿Quieres saber cuándo comenzaron los tiempos difíciles para el hombre? Acompáñeme a Génesis 3, si es tan amable, en los versículos 16 al 19. El Señor está aplicando un juicio después del pecado, después de la desobediencia de la primer pareja en la tierra. Y le dice, a la mujer le dijo: aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz a tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Y al hombre le dijo: puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Yo leí la versión Reina Valera contemporánea y mire, esto nos lleva a ver que desde ese momento dieron inicio para toda la humanidad los tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque es muy difícil, yo diría prácticamente imposible vivir apartados de Dios. Esa es la parte difícil. Sin embargo, hay algo que siempre vamos a ver: la misericordia del Señor. Y pese al pecado del hombre, quien le ofendió gravemente, por medio de Jesucristo su Hijo, le extendió su misericordia para ser reconciliado por Él. Y lo sigue haciendo. Sigue guardando de sí mismo al hombre a pesar de sus malas decisiones. Ahora, bajo esta gracia, cuando llegamos a la fe cristiana, comienza una nueva vida, pero tiene que ser una vida llena de convicciones, fundamentadas ya en la fe y la esperanza de vida eterna, que finalmente nos llevará a la misma presencia de Dios. La Biblia, mis hermanos, como legado divino inspirado por el Señor, ahí Él se revela como creador y soberano de todas las cosas, y permite al hombre, nos permite a nosotros conocerle a Él, conocer su consejo, conocer su voluntad, sus promesas, pero también su orden, sus pruebas, sus juicios. De ahí que para los verdaderos creyentes, y aquí es donde vamos a comenzar con algunas preguntas, a mí siempre me gusta preguntar un poco: ¿usted se considera un verdadero creyente? Si cree que sí, además hágale así, lo vemos. Bueno, para los verdaderos creyentes, fundamentar la fe en la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo es lo que nos afirma y nos permite descansar confiadamente en Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, y precisamente por eso hay una pregunta: ¿será que todos los redimidos de Dios, usted es creyente porque es redimido del Señor? Eso espero. Quienes se consideran cristianos, regenerados, nacidos de nuevo, estaremos todos preparados para recibir, para aceptar y enfrentar absolutamente todo lo que está escrito en la palabra de Dios.
Y le voy a decir por qué le digo esto. Porque lo que está aconteciendo, todo está escrito, nada es casual, mucho menos para Dios. De manera que bajo la comprensión que consumada la obra de redención del hombre en la cruz por parte de nuestro Señor Jesucristo, en el instante mismo que el Señor Jesucristo regresa a su reino, abre la gloria, los tiempos difíciles también cambian y se convierten ya no solo en difíciles, sino en peligrosos. ¿Y esto por qué? Porque son los tiempos donde quien rechace ahora la provisión de una salvación tan grande, esto es lo que induce a la perdición eterna. Hace un momento cantábamos, muchos lo habrán de lamentar, pero los redimidos van a estar viendo la gloria de Dios. Porque para los que creen, estos tiempos, mis hermanos, son tiempos de ser probados, pero probados en diferentes áreas de nuestra vida, en diferentes circunstancias, en la adversidad, pero también en la bonanza, en la angustia y en la dicha, en la tristeza y la alegría, en el infortunio y la felicidad. No solamente Dios nos prueba cuando las cosas van mal. A veces las pruebas cuando las cosas van bien son más difíciles porque son las que muchas veces nos alejan de Dios. Y las cosas que nos perturban son las que nos acercan a Dios. Y esto es lamentable. No hay una congruencia en nuestra fe. Por eso son tiempos de creer que bajo cualquier situación que el Señor permita tenemos que estar de pie. Tiempos difíciles, mis hermanos, donde día a día somos testigos de las señales que preceden al regreso de nuestro Salvador. Tiempos en los que si los redimidos, quienes creemos, no estamos preparados, entonces cuando Jesucristo regrese, ¿hallará fe en esta tierra? De ahí la pregunta, porque la Escritura es clara en todos sus contextos. Y si en los creyentes, en nosotros, los que decimos amar al Señor, no hay una confianza absoluta en las palabras de Dios, en sus consejos, en sus promesas, en sus juicios, ¿será que podremos soportar y perseverar con firmeza los tiempos presentes, pero más aún resistir los que seguramente vendrán? ¿Usted cree que los tiempos van a continuar así o se van a atenuar o van a ser como antes? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que todo va caminando con un solo propósito. Yo le llamo el tender una alfombra roja a la venida de nuestro Señor. Señales que preceden su regreso. Pero cuando la fe no es firme, cualquier situación, hasta el mínimo problema que pueda afectar aquello que da comodidad, que da seguridad, puede hacer caer fácilmente a alguien en incertidumbre y en desaliento. Y ese alguien, estoy hablando de creyentes, pueden caer como quienes no conocen al Señor. Y en muchas ocasiones nos vemos de esa manera. Habrá aquí, o quien esté escuchando el mensaje, quien pueda reconocer que no está suficientemente afirmado en su fe como para sostener lo que tantas veces expresa, que ama a Dios, que cree en Jesús, que confía en Él. Lo decimos constantemente, a eso venimos también a estar entre los hermanos cuando alabamos su nombre. Sin embargo, cuando llegan esas adversidades, aún las innombrables, esas que nadie quiere hablar, pero que tocan la puerta, se siente tan abrumado, tan agobiado, desalentado, que ha perdido su confianza en el Señor, ha disminuido su fe. Esas preguntas son las que el Señor creo que está estableciendo cuando dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? De ahí la necesidad de alimentar el alma, estar preparados para discernir los tiempos, donde lo más importante, mis hermanos, siempre va a ser nuestra fe y nuestra relación con Dios. Que sea lo suficientemente sólida para que cuando lleguen las pruebas no perdamos, no se pierda la confianza en Él. Y nuestro Señor Jesús constantemente testificó a sus discípulos una vida de convicciones, una vida de integridad,
dándoles consejo y recursos para la nueva vida que habrían de experimentar, con todo lo que conlleva la vida cristiana, enseñándoles, entre muchas otras cosas, y con su ejemplo, que la oración, la relación con Dios es una gracia especial para fortalecerse. Jesucristo mismo mostraba que de ella dependía que su relación fuera con el Padre permanente, creciente, constante. El Señor en Mateo 26, versículo 41, cuando estaba orando en el Getsemaní, les dice a los discípulos: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor conoce nuestras debilidades. Y también conoce que si nosotros no estamos despiertos, no estamos atentos, podemos pasar desapercibidas las circunstancias que nos pueden hacer caer, porque la carne es débil. Con todo lo que involucra la carne, o la carnalidad, el emocionalismo, los sentimientos. Y nuestro Señor siempre dio testimonio de su necesidad de buscar y permanecer con el Padre. Y esa condición fue la que le permitió llegar hasta el final sin perder de vista ni distraerse del propósito por el cual vino a este mundo, a pesar de todo lo que tuvo que soportar, a pesar de la muerte, a pesar de la tortura, de todo lo que implicó su sacrificio en la cruz. Él mostraba a sus discípulos y a quienes vendríamos que una vida de fe y convicciones, con el conocimiento de su palabra, con la dirección de su Espíritu Santo, es lo que nos permitirá cumplir el propósito por el cual nosotros también estamos aquí. Mire, no estamos aquí por casualidad, hay un propósito. Si se tratara de ser salvo e irse con el Señor, que es lo que todos anhelamos y lo cantamos hace un momento, anhelamos estar en su presencia. Imagínese el día que usted levantó las manos o cayó de rodillas y le dijo al Señor: perdóname mis pecados. En el momento que el Señor por su gracia le salva, usted inmediatamente también desfallece. Su corazón deja de latir, se va con el Señor. El propósito se hubiera cumplido, el final, pero por algo nos dejó, para algo nos dejó. Y por la condición actual de la iglesia, sobre todo en los tiempos que vivimos, todo indica que hay una gran cantidad de creyentes que aún no han discernido la profundidad de las palabras del Señor sobre la necesidad de una dependencia plena de la gracia de Dios, una relación completa con el Padre, una necesidad de buscar su rostro, de escuchar su voz, de obedecerla. Por ello a veces no se experimenta ese crecimiento en la relación con Dios, traducida en una vida apartada de las banalidades del mundo, con una fe que se fortalece día a día, porque tu relación con Dios tiene que dar una respuesta. La relación con Dios nos fortalece, nos santifica. Pero muchos no han discernido que ahora, como hijos de Dios, no están solos. El Señor está con nosotros, que gozan del abrazo del Padre y en todo tiempo pueden dejarle sus cargas, sus preocupaciones, disfrutar de su paz, de su reposo, la seguridad de refugiarse en Él. Y ese es el propósito de este mensaje: fortalecer nuestra fe, entender que no estamos solos. Sin embargo, muchas veces las agresiones de los tiempos a muchos no le permiten acercarse y cobijarse confiadamente al abrigo del Altísimo. Y esta es una gracia que siempre ha existido para los que le aman, mis hermanos. El Señor no ha cambiado ni cambiará. Y esto lo vemos desde el pasado también. Entre muchos ejemplos podemos ver a David como alguien que gozaba plenamente de esa relación con el Señor. La vida de David nos expone el corazón de un hombre que sabía confiar en Él. No cabía en su corazón algo que obstruyera su fe o impidiera su devoción al Señor. Hay un salmo que
especialmente habla de esta confianza. El Salmo 62 en el versículo 5, si me acompaña por favor, es una expresión, una oración de amor, de entrega tan genuina. Le dice David al Señor, se está diciendo a sí mismo: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Quién cree estas palabras? En este salmo, mis hermanos, David hace evidente su absoluta dependencia a Dios y nos enseña que reposar en Él significa descansar confiadamente en sus brazos, que esperar es mantener una esperanza viva, que derramar el corazón delante de Dios es adorarle bajo cualquier circunstancia, confiando en Él, aunque los tiempos sean difíciles, oscuros o peligrosos. Convencidos que aún en medio de la desolación, ¿ha usted estado en momentos de desolación, mi hermano? De tristeza, de angustia, de soledad, de desierto. Bueno, ahí Dios está en quien cree y confía. ¿Ha experimentado ese abrazo del Señor cuando parece que todo está perdido? ¿Sabe por qué? Porque para quien cree todo es posible. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que no existe un solo lugar o una sola situación donde nuestro Señor no tenga control? Porque solo así, con esas convicciones, aunque los días se tornen difíciles, la fe será siempre más firme. Entre más sus cosas sucedan, nos fortalecemos más, porque estamos resueltos a recibir y hacer la voluntad de Dios. Es decir, establecer y manifestar los propósitos de nuestra existencia también como cuerpo de Cristo, porque así como el Señor, pese a todo lo que tuvo que vivir para cumplir el propósito por el cual vino, también nosotros, confiando en el Señor, podemos hacer la parte que nos corresponde, olvidarnos de nuestras condiciones, de nuestros problemas, de nuestra situación, confiar en Él, descansar en Él y entregarnos al propósito por el cual nos trajo, por el cual nos tiene, por el cual nos llamó. ¿Qué es? Como cuerpo de Cristo, buscar la santidad, la paz para con todos, extender la misericordia del Señor, el de su evangelio, a los demás, cumpliendo con la comisión, llevar las nuevas buenas y con un testimonio que lo avale. Porque no se trata solamente de aprenderse unos versículos, expresar con mucha categoría o con mucho carisma el evangelio de Cristo. No, mis hermanos, nuestro testimonio, nuestra vida va a hablar que 1000 palabras, mucho más va a hablar que mis palabras. Y podemos decir confiadamente, como dice Hebreos 13:6, yo os lo leo. Podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. David conocía el corazón de Dios, sabía de su fidelidad, de su misericordia, estaba convencido de su dependencia a Él y sin dudar clamaba confiadamente en cada situación de su vida. Segunda de Samuel 22:7. Acompáñeme ahí, mi hermano, por favor. Dice este pasaje, segunda de Samuel 22:7: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Usted cree que el Señor lo escucha? Hemos aprendido en diversas enseñanzas que lo que pedimos al Señor conforme a su voluntad hace que Él escuche, que voltee los ojos, y solamente tenemos que esperar su voluntad. David también aprendió algo muy importante, algo que no podía permitirse, y es algo que tenemos que tener claro: guardarse de que nada pudiese empañar su relación con Dios, cuidar
su corazón de pecar contra Él, porque Él sabía, Él experimentó lo que significaba estar apartado de su gracia. Y vaya que fue un evento muy lamentable en su vida. Sin embargo, después de la confrontación del profeta Natán, sin justificar absolutamente nada en su pecado, podemos leer en el Salmo 51 la expresión de un hombre arrepentido genuinamente. Y entre otras cosas dice en el Salmo 51, versículos del 10 al 12, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Mis hermanos, es difícil vivir apartado de Dios. Por eso, aunque las circunstancias le sobrepasaran, con corazón limpio, humilde, entregaba sus temores al Señor, buscaba su consejo, aceptaba su voluntad. ¿Y sabe qué? Siempre había en su corazón un cántico de adoración. En los momentos de angustia más terribles, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo de alabarle. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Salmo 42:5. ¿Y sabe qué? Para la iglesia, para usted, para los redimidos de Dios, nada ha cambiado, porque Dios no ha cambiado. Y la necesidad de sostener una sana y creciente intimidad con el Señor es vital para nosotros, para fortalecer la fe, para vivir en santidad, para limpiar el camino, sin nada que haga dudar por qué le seguimos. Que su caminar sea un caminar que la gente identifique como el de un verdadero hijo de Dios. Y la pregunta es, otra pregunta: ¿tiene usted esa seguridad y confianza en Dios? ¿Ha meditado seriamente que Él siempre está pendiente de usted? Y que pese a las situaciones por las que está pasando, hasta hoy lo ha guardado y le ha provisto. Mire, mi hermano, no me estoy refiriendo solamente a este tiempo de pandemia, a este año y medio. No. Estoy hablando de siempre, porque las circunstancias adversas son de siempre. ¿Que se han recrudecido? Sí. La mayoría de nosotros hemos experimentado algo por esta pandemia. Sin embargo, todo lo que ha sucedido antes, mi hermano, forma parte de ese equipaje que traemos, a veces de recuerdos, de experiencias, de tragedia, de crisis, pero donde hemos comprobado que el Señor ha estado con nosotros. Los problemas no han cambiado, la maldad sigue aumentando. La diferencia es que ahora el Señor es con usted. ¿No le da gracias a Dios? ¿No le da gusto, mi hermano? Que su gracia lo cubre, que le acompaña y está en su corazón. O sea, su gracia en usted, con usted y sobre usted. Totalmente envuelto en la gracia del Señor. Que puede disfrutar de la paz que sobrepasa su entendimiento, que puede caminar por este mundo con la seguridad de su destino eterno. Eso es lo que el Señor nos dio. La certeza de que el día que usted reconoció su pecado y arrepentido, clamó por el perdón de Dios, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, fue reconciliado con el Padre y ahora tiene libertad de una relación con Él, de acercarse con libertad al trono de la gracia, amarle, a darle gracias, a adorarle, a alabarle, también a presentarle su corazón desnudo, su tristeza, su angustia, su clamor. Y para el que cree, es la mayor evidencia de la existencia y la misericordia de Dios. Y precisamente por esa misericordia, ahora el deseo de Jesucristo a ese inminente regreso, a ese encuentro que tendremos con Él, sea que venga, sea que nos lleve, es encontrar en el corazón de sus hijos fe. Pero la fe que persevera, la que en las aflicciones nos pone de rodillas, confiando que nuestras oraciones serán escuchadas por el Padre, convencidos que a su tiempo y bajo su voluntad serán contestadas. La fe que no nos permite dudar
de Dios, a pesar de los argumentos, de las filosofías, de las creencias religiosas del mundo, de los argumentos que con la misma palabra tenemos que derribar porque estamos convencidos a quién seguimos y en quién creemos. La fe que permitió a Abraham salir a un lugar desconocido, cuando el Señor simplemente le dijo: reúne a tu familia, empaca tus pertenencias, deja a tus parientes y camina. Estoy parafraseando algo que fue un evento único. Así, mis hermanos, sin ninguna explicación. Abraham, sin saber incluso los peligros que podría enfrentar con su familia, sin saber a dónde iba o lo que pasaría, simplemente obedeció descansando en la promesa de Dios: yo iré contigo y te bendeciré. ¿Usted cree que el Señor está con usted y lo quiere bendecir? Imagine a la esposa de Abraham, a Sara, como toda esposa, como toda mujer, preguntar: ¿a dónde vamos? ¿Qué debo empacar? ¿Qué me llevo? ¿Dónde nos vamos a quedar? Era lógico. Y un varón que lo único que podía contestar era: Dios nos dice que nos vayamos y nos vamos. Él nos mostrará qué hacer. Piense un poco las circunstancias de ese evento en la vida de Abraham, o la fe de Daniel y sus amigos, donde ni el horno de fuego ni el foso de los leones fueron suficientes para hacerlos dudar ni retroceder, porque confiaron en Dios más allá de lo que veían. Y esa es la fe. Con esa convicción enfrentaron al rey más poderoso de su época cuando les pidieron que adoraran su estatua. Y en Daniel 3:16 podemos ver a Sadrach, Mesach y Abednego respondiendo al rey Nabucodonosor, diciéndole: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mire con qué confianza. Podríamos decir que el rey de repente dijo: ¿y estos qué se creen? Dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, establece la fe completa de estos jóvenes. Y si no, oh rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. A Daniel, se le pidió que dejara de orar. Por tener una relación con el Señor, le fue puesta una trampa. Y Daniel, al contrario, lo que hizo fue abrir las ventanas y clamar al Señor con mayor fuerza. Estaba exponiendo su fe con todo su corazón. No se avergonzaba del Evangelio, no se avergonzaba de saber a quién confiar, y fue liberado. Y así podemos leer en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos una relación impresionante de quienes en el pasado se sostuvieron sin haber visto lo que para nosotros es un hecho consumado. Sin embargo, por la fe también alcanzaron la promesa. Y lo repito, para la iglesia, para los redimidos bajo la gracia, no es distinto. El Señor le dijo a Tomás, después de confrontar su incredulidad: porque me has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hablaba de los hombres del pasado, pero también de ti, de mí. Bienaventurado eres, sin haber visto, has creído, mi hermano. ¿Tú crees? Eres bienaventurado. Sin embargo, es lamentable comprobar el concepto de fe que el hombre, por naturaleza, estoy hablando del hombre natural, abraza, y en su soberbia aún se hace idólatra para satisfacer sus expectativas personales. De manera irreverente deposita su fe en lo tangible, lo material, lo moralmente humano, o sea, los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, y fija su mirada en sus propios recursos, en sí mismo, sus habilidades, sus argumentos. Por eso, ante la pregunta del Señor: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué le podremos responder? ¿Ha meditado usted personalmente cuál es la fe que le sostiene hasta hoy en su día a día? ¿Considera que es la fe que le permitirá perseverar hasta el final? La versión Reina Valera contemporánea
de Hebreos 11:1, voy a leerla. Es un poco más clara que la convencional de 60, que casi todo, pero me puede seguir ahí o donde la estén proyectando. Dice así: tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Convencidos. Una acepción de fe es ser o estar persuadido por algo o por alguien en un sentido estrictamente espiritual. De manera que tener fe en Jesucristo, nuestro Señor, significa confianza, seguridad, certeza, esperanza. Es decir, tenemos la confianza de nuestra redención por la que fuimos reconciliados con el Padre. Cuando obtuvimos el perdón de nuestro pecado y fue propicia nuestra salvación. Sí tiene usted esa seguridad. Tenemos la seguridad de nuestro destino eterno. Y esto nos da confianza para vivir, para testificar, para defender el Evangelio que nos llevó al conocimiento del camino, la verdad y la vida. Hacer nuestra parte. Romanos 1:16, el apóstol Pablo, expresándole a la iglesia en Roma, la iglesia cristiana en Roma, les dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Más adelante dice, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Tenemos la esperanza que nos permite creer en lo que aún no vemos, de tal manera que a pesar de las situaciones que se presentan, hablando de aflicciones, de pruebas, de disciplina o de las cosas que agradan también, podemos esperar confiados y con contentamiento, porque esto nos da la seguridad de que el Señor va a estar con nosotros en cualquier situación. El apóstol Pablo nos habla de esto en el sentido de lo que era la provisión, el sustento diario. Y en Filipenses 4:12, si me acompaña por favor esa escritura. Filipenses 4:12. Sigo leyendo esta versión de Reina Valera contemporánea. Dice: sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Enseñado por quién cree? Por el Señor. Dice: tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ya se fijó dónde aplica este versículo? Cuando estamos confiando en la provisión del Señor, en el cuidado del Señor, no en otras cosas. No saquemos los textos de contexto. Es cuando confiamos en el Señor que sabemos que todo lo podemos en Él, porque Él es nuestra fortaleza. Por eso tenemos la certeza del cumplimiento de sus promesas, de su fidelidad, de su protección, de su cuidado y de su providencia. Como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, que indican su dirección, su orden, su disciplina, su amor, su protección. Versículo 5: preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Yo me gocé mucho hace 2 o 3 semanas que escuchaba al pastor Dueñas haciendo un estudio de este salmo. La verdad es algo hermoso este salmo, como toda la palabra de Dios. Salmo 37:25: yo fui joven y ya he envejecido, pero nunca vi desamparado a un justo, no vi a sus hijos andar mendigando pan. Mis hermanos, muchas veces nosotros confundimos lo que necesitamos con lo que queremos. Y el Señor es fiel en lo que nos promete. Él nos prometió sustento, abrigo y protección. ¿Tiene usted abrigo? ¿Tiene usted una chamarrita? ¿Tiene usted, aunque sea una cobijita, un chipiturco, como decimos allá en Guanajuato? ¿Tiene usted un lugar donde vivir? No importa del material que sea, ¿lo tiene?
¿Tiene usted el alimento de todos los días? Unos frijolitos en la mañana con quesito, con un bolillito remojado si está duro de la noche anterior. Suficiente. Pero si estamos buscando otras cosas, el Señor irá añadiendo, mi hermano. El Señor sabe lo que necesitamos. Por eso, si realmente tienes esa fe y te sostienes en esas convicciones, entonces podrás aguardar y abandonarte pacientemente, muy importante, esperando lo que vendrá, sin afanes, sin incertidumbre, y siendo sensibles a la respuesta de Dios en la manera, en la forma como las va expresando, como las va permitiendo, porque Él es el que sabe lo que viene adelante y Él sabe lo que ocupamos. Dice Romanos 8:28, y usted lo conoce, y además es un versículo que amamos, ¿verdad? Que decimos, sí, Señor, sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Se lo voy a leer en la versión de Reina Valera contemporánea y va a ver cómo afirma precisamente esta promesa. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. De manera que hay un propósito por el cual fuimos llamados. Y por ese propósito todas las cosas ayudan para bien. Pero ¿sabe qué? Solo la fe permitirá al creyente que está dispuesto a recibir y hacer la voluntad de Dios, caminar confiadamente en las obras que anticipadamente el Señor ha dispuesto para él. Porque vamos a caminar conforme a lo que Él ha dispuesto. Vamos a tomar lo que Él nos da. Vamos a esperar lo que Él tiene en su corazón para nosotros. Entonces hágase esas preguntas. ¿En qué cree? ¿O en quién cree? ¿Cree en Dios? Yo sé que me va a decir que sí. ¿Le cree a Dios? Medite la respuesta. Porque creerle a Dios es creer lo que está escrito, con todo lo que esto representa. Porque por la fe somos lo que creemos. Y cada uno va a decidir conforme a lo que cree. Usted va a actuar conforme a lo que cree. Y si su fe está depositada en el Señor, entonces puede estar seguro que si Él es con usted, ¿qué puede ser en contra de usted? Pero con certeza, con seguridad. Este tiempo ha sido difícil, pero también es un tiempo que denuncia tiempos peligrosos y el Señor lo ha sostenido, pese a lo que haya vivido mi hermano. Yo no sé lo que ha vivido, yo no sé lo que ha experimentado. El Señor ha tratado con cada uno de nosotros de diversas maneras, porque para algo permitió el Señor esta pandemia, para sacar a la luz muchas cosas que había en el corazón de sus hijos, para limpiar. Porque lo que distingue a quienes tienen su fe depositada en Jesucristo es la firme convicción de haber sido alcanzados por la misericordia de Dios. Y si usted está convencido que fue alcanzado por esa misericordia, ¿qué puede temer, mi hermano? Debe tener usted la convicción de haber recibido el reino que Él acercó cuando vino a este mundo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, Él lo trajo. Tiene que estar convencido de ser poseedor de una herencia divina representada en una cruz y vida eterna. Una cruz, mi hermano, para que usted crucifique cada día todo lo que pueda apartarle del camino mientras esté en este mundo. Y la vida eterna para vivirla y disfrutarlo desde este momento. Porque la vida eterna para los hijos de Dios es en el momento que nacen de nuevo. Desde hoy la estamos viviendo hasta el día que lleguemos a su presencia. Porque fuimos llamados. Y esa seguridad, convicción y fe nos debe llevar a una absoluta gratitud, reverencia y rendición a nuestro Señor, Salvador nuestro,
Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Está usted agradecido con el Señor? Confíe en Él. La mayor ofensa que le puede hacer a nuestro Señor es dudar, porque eso lo lleva al terreno de las obras, al terreno de la idolatría, al terreno de la desconfianza, incluso de la blasfemia a su divinidad, a su soberanía. Pero es preciso perseverar hasta el fin, porque así como en el Señor tenemos sus bendiciones, también como Él mismo tenemos un enemigo común. Estamos viviendo tiempos peligrosos y hay un terrible adversario que el apóstol Pedro señaló como león rugiente, despiadado, que solo está esperando a alguno que se descuide para devorarle. Es un depredador que tiene un especial gusto por quienes siguen a Cristo. ¿Sabía usted que el platillo favorito de Satanás son los verdaderos creyentes? Es su mejor degustación. Y el principal propósito de él es desviarlos de su fe. ¿Cómo? Poniendo trampas, tropiezos para hacerlos dudar. Incluso usa astutamente las pruebas que Dios permite para hacernos crecer, para fortalecer nuestra fe. Pero él las usa para hacernos caer. Por eso la necesidad de discernir, porque cuando parece que estamos más débiles, aprovecha la oportunidad para plantar el desánimo, el temor y la desconfianza. Y eso sucede cuando la fe se debilita, cuando empezamos a buscar alternativas. De ahí la importancia de conocer la palabra de Dios para conocerle a Él, sus atributos eternos. Aprender a considerar las situaciones, discernir los tiempos entre lo bueno y lo malo, lo santo y el pecado, permaneciendo firmes para no apartarnos de su mano, porque así es como tienta Satanás, haciendo pasar lo malo por bueno, lo muy malo por regular. Mi hermano, no hay medianías. Por eso quien no esté sostenido en su fe y su comunión con Dios no sea permanente, cuando lleguen los días difíciles, será más susceptible al temor, a las dudas que el enemigo siembra en su corazón. Y así ha sido siempre. No es una novedad. Es desde que el Señor regresó a su reino. Y los tiempos peligrosos que señalan el regreso de Jesús solo apuntan a algo, o nos deben llevar a una necesidad mayor de depender y confiar en Él y en sus promesas. Que las adversidades, que los tiempos, que las circunstancias lo lleven a creer más, a doblar la rodilla, a abrazarse a sus pies. Una confianza especial para un tiempo especial. Una reverencia, comunión con Jesucristo, que está siempre dispuesto a escuchar y a ver por las necesidades de sus hijos. Su iglesia, la que prometió guardar hasta el final de los tiempos. Sin embargo, mire, cuando solo hay un concepto religioso de Dios, cuando la fe se basa en perspectivas humanistas, se hace de lado el verdadero propósito de la redención. Y eso lo lleva al terreno de los argumentos personales y las obras. Por eso, como creyentes, necesitamos todo el conocimiento de Dios para discernir lo que realmente es mantener una relación sana, íntima con Él, comprender su amor, su misericordia, su compasión, pero también su santidad, su integridad y su justicia. En la iglesia del primer siglo, los creyentes sostenían una comunión especial con Jesús. Los nombraban el camino. Por ello, aunque sufrieron violencia, persecuciones y situaciones sumamente difíciles, ellos sí identificaban cuáles eran las auténticas bendiciones de Dios. Ponían los ojos en lo eterno. Podían discernir en cada día, o podían discernir, mejor dicho, en cada una de sus palabras, la voluntad de Dios.
convencidos de la misericordia del Señor. Y por eso se entregaban de manera dócil, como ovejas de matadero. Y esto no quiere decir que no tuviesen sentimientos o dolor o angustia. Miren, historiadores del primer siglo como Josefo y Tácito especifican los tipos de tortura, la muerte que seguía de quienes seguían el nombre de Cristo. Tácito escribió esto: a sus suplicios se unió el escarnio, de manera que perecían desgarrados por los perros tras haberles hecho cubrirse con pieles de fieras, o bien clavados en cruces. Al caer el día eran quemados de manera que sirvieran como iluminación durante la noche. Marco Aurelio, un emperador que tenía gran aversión al cristianismo, mandó escribir un tratado contra los cristianos, donde los consideraban enemigos directos del Imperio Romano. Alguien expresó así: lo que justifica la eliminación física de los cristianos es ni más ni menos que creen de manera diferente, que contemplan la existencia de manera diferente, que viven de manera diferente, no ilegal o perversamente, solo diferente. ¿Por qué eran diferentes? Diocleciano, el más despiadado de los emperadores que persiguió a la iglesia, en el año 303, no solo perseguía, sino que mataba a cualquier seguidor. Ordenó la destrucción de las iglesias que existían ya y quemar todo escrito donde aparecieran porciones de la Biblia. Él dijo estas palabras: esto es con el propósito de quitar de debajo del cielo el nombre de los cristianos. Podríamos meditar un poco. ¿Qué tendría esa generación de creyentes que no les importaba ser despojados, perseguidos, torturados, entregar su vida por el Señor? La respuesta es: creyeron. Tenían una fe, confianza y esperanza incorruptible. Si los creyentes de esta generación comprendiéramos que desde el momento que nacimos de nuevo, que fuimos redimidos, comenzamos una vida llena de gracia, de cuidado y provisión de Dios, que no va a estar exenta de situaciones difíciles, las que nos pueden sobrepasar, pero que el Señor está con nosotros. Por eso el Señor dijo en Juan 16:33: les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. ¿Usted cree que Jesús venció al mundo? Tenga valor. Necesitamos una fe que sobrepase el entendimiento, especialmente cuando estamos enfrentando situaciones que nos pueden hacer dudar y caer, porque Dios demanda fe. Y aunque sus promesas son reales, su cumplimiento queda enmarcado a su voluntad, a su conocimiento. Así fue como trató con cada siervo desde el principio. Así trató con Abraham, con Moisés, con Josué, con Gedeón, con David, a quienes el Señor, aún sabiendo, conociendo sus deficiencias, conociendo el resultado de sus decisiones, sabía que bajo su gracia podía confiar en que harían su voluntad, que le honrarían con su obediencia, que llevarían a buen fin la obra encomendada. Porque cuando el Señor llama, es para caminar toda la vida. Hay un propósito por el cual el Señor lo llamó. Y usted ahora tiene, o debería anhelar vivir una vida de fe con la certeza que siempre estará con ellos. Después de muchas complicaciones en ese viaje de Abraham, en Génesis 15:1 el Señor le hace esta promesa. Dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Finalmente el Señor conoce nuestras debilidades, pero también conoce nuestro corazón. Y el Señor hizo esta promesa, pero no solo a Abraham, a todos los que creen y obedecen, los que caminan confiando que jamás estarán fuera de su protección. ¿Se ha sentido usted alguna vez fuera de la protección del Señor? No se alarme ni se condene, pero simplemente recapacite, porque jamás será fácil y siempre habrá algo que sacrificar, algo que entregar. Cuando comenzamos el camino de la fe,
se empiezan a levantar obstáculos que van a probarla, también nuestra obediencia. Y habremos de honrar y servir al Señor en medio de tormentas que ahogan, que llevan a pensar que Dios no es con nosotros o que nos equivocamos del camino. Hay quien puede pensar así. Así como aquellos discípulos de Jesús en medio de la tormenta que desfallecían creyendo que morirían. Ellos sabían que habían obedecido al Maestro las instrucciones de pasar al otro lado. Quizás se desconcertaron. Si obedecimos a Jesús, ¿por qué está pasando esta situación? Pero hay una enseñanza ahí. Indica que habrá ocasiones que aunque demos pasos de fidelidad y de obediencia, también se van a presentar situaciones difíciles que nos pretendan llevar a la incertidumbre. Pero Dios tiene promesas en las que podemos confiar plenamente. De manera que si Dios te demanda algo, si te pide algo, entrégalo. Confía en el Señor. Confía en que Él te guardará y te proveerá con todo lo necesario, pero para edificar una vida cristiana conforme a su voluntad. Porque cada día serán más evidentes los tiempos difíciles. Es el cumplimiento de las palabras del Señor. Problemas sociales, hambrunas, guerras, desastres naturales, pandemias y la proliferación de hombres amadores de sí mismos también. Pero solo con una respuesta, con fe y obediencia a su palabra, podremos enfrentar la realidad que se presente. Así que no dude, porque quien dude no tendrá la fortaleza suficiente para llevar a cabo, para perseverar. Juan 14:1 dice: no se turbe su corazón. ¿Ustedes creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Hay un propósito por el cual fuimos llamados. Desde la eternidad el Señor sabía de cada aflicción, de cada necesidad, de cada situación que enfrentaríamos. Por eso Él dijo: no te preocupes, tu Padre que está en los cielos sabe de tus necesidades y Él cuidará de ti. De manera, mi hermano, que no importa lo intenso, no importa lo que dure la tormenta, el Señor siempre llega a tiempo. Y si Dios ha prometido librarnos de cada enemigo, ¿qué crees que va a hacer? Librarnos de cada enemigo. La enfermedad y la muerte son enemigos. El hambre y la desnudez son enemigos. Todo lo que se levanta en tu contra por causa del Evangelio es enemigo. Pero si confías en Él, si confías que el Señor los venció, como David, podemos decir en el Salmo 27:3, y con esto termino. Salmo 27:3. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. Porque una cosa he pedido al Señor y esta buscaré: que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, para inquirir en su templo, porque su enramada me esconderá en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su tabernáculo, me pondrá en alto sobre una roca. Y la roca es, dígalo, Jesucristo. Ahora, amados hermanos, solamente medite. Cuando el Señor regrese o lo lleve a su presencia, hallará en su corazón fe. Yo le quiero invitar a que me acompañe a orar. Se pone de pie, si es tan gentil, y demos gracias a nuestro Señor. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Una palabra de aliento que nos reanima, que nos eleva el corazón, Señor, que nos desnuda también.
Por eso esta gratitud va acompañada con un sentimiento, Señor, especial de pedirte perdón. ¿Cuántas veces habremos dudado de ti? ¿Cuántas veces habremos hecho de lado tu palabra, tus promesas, nuestra vida en Cristo, nuestro caminar? ¿Cuántas veces hemos escondido nuestra fe por temor, por conveniencia, porque no nos hemos levantado tal como tú lo has hecho, tal como tú lo has hecho en nuestras vidas? Perdónanos, Señor. Yo te pido, mi hermano, que en lo íntimo de tu corazón hagas una oración donde tu corazón realmente exprese la realidad que estás viviendo. Es entre tú y el Señor. Y si es necesario que lo limpies diciéndole: Señor, perdóname porque sí he dudado. Señor, perdóname porque no he tenido la confianza suficiente, porque incluso me he desviado, te he dado la espalda, me he vuelto idólatra, he buscado recursos, he buscado al hombre, he perdido la fe, pero quiero renovar mis votos para ti, Señor. He entendido que apartado de ti nada soy. He entendido que en ti lo tengo absolutamente todo. He entendido que me has llamado con un propósito, y ese propósito es con dimensión de eternidad. Así que, Señor, gracias porque mientras estemos en esta tierra, tú tienes cuidado de nosotros. Y ayúdanos, Señor. Dile al Señor: ayúdame, Padre eterno, ayúdame a caminar contigo, porque no sé lo que haría sin ti. No veo mi vida sin ti. No quiero apartarme de ti. Tiempos difíciles, tiempos de creer, tiempos de postrar el corazón, tiempos de levantar la mirada con fe al único que saldrá adelante por nosotros, al que pagó en la cruz, al que está haciendo una casa hermosa para cada uno de nosotros. Muchas gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos, Señor. Llévalos con bien a su hogar, y te pido que abones en su corazón un mensaje que les permita fortalecer su fe. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.